El mensaje premonitorio de Escorpio surge desde lo más profundo de las aguas oscuras del zodiaco, donde lo invisible palpita antes de hacerse carne en la realidad. No se trata de un simple presentimiento ni de una corazonada pasajera, sino de un llamado silencioso que brota de su instinto afinado y de la mirada que sabe leer lo que otros ocultan. Escorpio posee un radar interno que capta las vibraciones sutiles del destino, descifra el lenguaje oculto de los gestos y los silencios, percibe el aroma del peligro mucho antes de que el humo se transforme en incendio. Su advertencia siempre llega en forma de palabra firme, mirada cortante o silencio cargado de significado, pero demasiadas veces su voz es ignorada, como si llevara consigo el peso incómodo de una verdad que nadie quiere escuchar. Cuando Escorpio avisa, lo hace porque ya ha visto más allá del velo. Su alma se proyecta hacia un futuro que late en los márgenes de lo inevitable, y desde allí lanza señales que suelen ser desestimadas por los incrédulos. Hay algo en su mensaje que resulta perturbador para quienes no desean enfrentar la crudeza de los hechos. Escorpio no adorna ni suaviza, nombra la herida antes de que sangre, revela la traición antes de que se consuma, anticipa el colapso antes de que se derrumbe la estructura. Sus palabras parecen duras, demasiado directas, y es precisamente esa frialdad la que hace que muchos aparten la mirada, negándose a darle crédito. Sin embargo, el tiempo se encarga de confirmar lo que él ya había señalado en silencio, y la realidad termina escribiendo con fuego lo que Escorpio susurró con su sombra. El dolor de ver cómo su advertencia fue ignorada forma parte de su carga kármica. Escorpio aprende que su don es tanto un regalo como una condena, pues quien percibe lo oculto debe soportar la incomprensión de los que prefieren vivir en la ilusión. Aún así, su naturaleza no le permite callar del todo, el escorpión habla porque el instinto lo empuja, porque su conexión con las fuerzas invisibles lo obliga a poner en palabras lo que siente en sus entrañas. Cuando no es escuchado, se retira, observa, guarda silencio, pero sabe que el eco de su mensaje resurgirá tarde o temprano como un recordatorio inquebrantable. Su función no es ser aceptado, sino ser fiel a la verdad que percibe, aun cuando la verdad incomode. En los relatos épicos de la vida, Escorpio aparece como el centinela de lo inevitable. Su mensaje premonitorio es como un faro en mitad de la tormenta que pocos reconocen, pero que guía a aquellos lo bastante valientes para confiar en lo invisible. No siempre se trata de desgracias o advertencias sombrías, muchas veces son señales de transformación, de oportunidades que otros no ven, de caminos que se abren en la penumbra. Escorpio percibe la puerta antes de que se materialice el umbral, capta la vibración de un renacer antes de que la vida dé la señal de partida. Y cuando habla de ello, aunque no lo escuchen, está sembrando la semilla del despertar en quienes algún día recordarán sus palabras y comprenderán que la visión escorpiana no se equivoca. El poder de este signo reside en su conexión con los ciclos de muerte y resurrección. Su mensaje premonitorio no es más que el reflejo de esa danza cósmica que conoce de memoria: todo lo que asciende puede caer, todo lo que muere puede renacer. Desde esa sabiduría interna, Escorpio anuncia finales inevitables y comienzos necesarios, pero las mentes que temen al cambio cierran los oídos a su voz. Así se repite la historia de los profetas olvidados, de los visionarios incomprendidos, de los guardianes del misterio que fueron ridiculizados antes de ser reivindicados por el tiempo. Escorpio guarda la memoria de esas veces en las que habló y no fue escuchado. Cada una de esas experiencias lo fortalece, lo endurece y lo vuelve más selectivo en sus advertencias. Aprende que no todos merecen recibir su visión, que no todos están preparados para sostener el peso de lo que revela. El silencio se convierte en su arma tanto como la palabra, porque sabe que a veces es más sabio dejar que la vida enseñe con hechos lo que él ya anunció con intuición. Esa dualidad entre hablar y callar, entre avisar y observar, lo convierte en un estratega del alma, un guardián paciente de la verdad que tarde o temprano se impondrá. El mensaje premonitorio de Escorpio es, en última instancia, una prueba de fe en su propio poder. Aunque nadie le haga caso, aunque sea señalado como dramático, desconfiado o excesivo, su voz interior jamás se apaga. Conoce la certeza de lo que percibe y se mantiene firme, porque la historia siempre termina dándole la razón. Su legado no es que lo escuchen de inmediato, sino que cuando la verdad se revela, quede claro que él ya lo había visto. Esa es su victoria silenciosa, su fuerza oculta, el recordatorio de que quien nace bajo este signo no camina a ciegas, sino guiado por un instinto ancestral que trasciende los límites de lo humano. Y así, cada vez que advierte y no lo escuchan, Escorpio confirma su papel de visionario del destino, el que lleva en su sangre el pulso de lo inevitable, el que abraza la incomprensión porque sabe que la verdad no necesita ser aceptada para existir, solo necesita ser revelada.
Su mensaje premonitorio es eterno, una chispa en la penumbra que tarde o temprano se convierte en llama. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El mensaje premonitorio de Escorpio no surge únicamente como advertencia, también es un espejo que refleja el miedo colectivo a mirar de frente lo que todavía no se quiere reconocer. Esa capacidad de intuir lo inevitable no es casualidad, es fruto de la alianza que este signo tiene con las profundidades de Plutón y con las mareas secretas de Marte. Desde ahí se forja la percepción que atraviesa las apariencias y se adentra en el corazón oculto de los acontecimientos. Escorpio se convierte en guardián del futuro porque percibe las grietas en el presente, observa las fisuras que otros ignoran y las interpreta como señales de lo que vendrá. Su palabra es el eco de una realidad que todavía no se ha manifestado pero que ya vibra en el tejido invisible del destino. Cada vez que Escorpio advierte y no es escuchado, la energía cósmica le recuerda que no es el tiempo lo que lo traiciona, sino la resistencia de los demás a aceptar una verdad incómoda. Su don consiste en ver con claridad en medio de la confusión, y ese don le confiere un aire de incomodidad para quienes prefieren aferrarse a ilusiones. Sin embargo, el universo lo sitúa como un centinela del cambio, como el signo que encarna la transmutación. Aunque la incredulidad de los demás parezca desvalorizar su mensaje, Escorpio sabe que no habla para ser aplaudido, sino para cumplir con el papel de emisario de lo invisible. El silencio o la burla que recibe son simples pruebas de su resistencia, recordatorios de que la visión verdadera nunca necesita reconocimiento inmediato para validarse. Lo no dicho en torno a sus advertencias es que Escorpio, al no ser escuchado, activa en sí mismo una fortaleza interior que lo diferencia de todos los demás signos. Aprende a confiar en su percepción incluso cuando el mundo entero se le opone. Ese temple lo vuelve incorruptible, porque cada vez que su mensaje es desoído y el tiempo lo confirma, su confianza en su instinto se multiplica. Se convierte así en un guerrero de lo invisible, alguien que no necesita pruebas externas para sostener lo que ya sabe en lo más hondo de su ser. Esta fortaleza lo transforma en un pilar de resiliencia y le otorga la capacidad de levantarse con más firmeza cuando sus palabras, antes ignoradas, encuentran su reflejo en la realidad. El aspecto más profundo de su mensaje premonitorio es que actúa como catalizador del destino colectivo. Aunque los demás no escuchen, las palabras de Escorpio quedan sembradas en la memoria, como una semilla latente que germina en el momento exacto. Esa semilla se activa cuando la vida da la vuelta y confirma lo que él había señalado. Entonces quienes lo ignoraron recuerdan, y en ese recuerdo se activa la lección de que lo invisible merece respeto. Escorpio no solo anticipa, también educa, también obliga a los demás a enfrentarse con la evidencia de que existen fuerzas más grandes que la voluntad humana, y que esas fuerzas hablan a través de él. La magnitud épica de este don radica en que Escorpio se convierte en un faro en un mundo que se resiste a aceptar lo oculto. Su mensaje premonitorio no es simplemente advertencia, es también guía para quienes sean capaces de abrir los ojos. En su figura se entrelaza el rol del profeta y del guerrero, del vidente y del guardián. Su energía no se doblega ante la incomprensión porque entiende que todo lo que proviene de la profundidad necesita tiempo para manifestarse en la superficie. Así, mientras otros dudan, él aguarda, confiado en que la verdad siempre se abrirá camino. No ser escuchado nunca ha significado derrota para Escorpio, porque su victoria no se mide en la atención inmediata, sino en el triunfo de lo inevitable. Cada advertencia ignorada es un recordatorio de que no necesita validación, sino que su propósito es sembrar conciencia, aunque ésta germine tarde. La épica de Escorpio se construye en ese silencio vigilante, en esa paciencia que no es resignación, sino certeza absoluta de que la vida terminará revelando aquello que él ya vio. El tiempo es su aliado, y en él descansa la fuerza de sus mensajes. Escorpio, en su conexión con las sombras, es el portador de la voz que incomoda pero salva, que advierte aunque hiera, que anuncia el derrumbe para que otros tengan la oportunidad de reconstruir. Sus mensajes premonitorios son un recordatorio de que ignorar la verdad nunca la hace desaparecer, solo retrasa el encuentro con ella. El signo del Escorpión encarna así la valentía de hablar desde lo profundo, aun cuando el eco tarde en llegar. Esa es su grandeza, y ese es el legado que deja cada vez que avisa y no lo escuchan, la demostración de que lo invisible siempre termina imponiéndose con una fuerza arrolladora, y de que la voz de Escorpio, aunque silenciada, nunca deja de resonar en las entrañas del destino. Cuando Escorpio emite un mensaje premonitorio, no lo hace únicamente desde la intuición o el instinto,
sino desde una conexión ancestral con los misterios del universo que atraviesan su signo. Su advertencia no se gesta en la superficie de la mente racional, sino en las profundidades donde las corrientes del inconsciente colectivo se entrelazan con el destino. Escorpio es el guardián de esos reinos invisibles y, por eso, lo que comunica a menudo resulta insoportable para quienes prefieren no ver lo que se aproxima. Existe en su voz un eco de eternidad que anuncia transformaciones, rupturas y revelaciones, y esa vibración provoca rechazo en quienes aún no están preparados para enfrentarse con la magnitud de los cambios que se avecinan. Lo que suele quedar sin mencionar es que cada vez que Escorpio advierte y no es escuchado, no solo confirma la ceguera del entorno, sino que también se enfrenta a una prueba interna de resistencia y fidelidad a su propio poder. Es un examen espiritual en el que debe decidir si se diluye en la incomprensión o si se fortalece en la certeza de su visión. Este proceso lo convierte en un alquimista del alma, capaz de transformar la frustración en determinación y la soledad en sabiduría. La experiencia de ser ignorado lo impulsa a elevar su percepción a otro nivel, a refinar su manera de interpretar las señales, a escuchar aún más profundamente a los susurros de Plutón y Marte que lo guían en su misión. Otro aspecto que rara vez se desarrolla es la manera en que su mensaje premonitorio actúa como energía sembrada en el inconsciente de los demás. Aunque aparentemente nadie le preste atención, sus palabras se quedan en estado latente dentro de quienes lo escucharon, aguardando el momento en que la realidad confirme lo que se intentó negar. Entonces esas personas recuerdan con claridad lo que Escorpio anunció, y es en ese instante cuando el poder de su mensaje se manifiesta con toda su fuerza. Se convierte en una chispa de transformación que les obliga a replantearse sus elecciones, a reconocer que hubo una voz visionaria que habló antes que los hechos. De esa manera, Escorpio no solo advierte, también siembra semillas de consciencia que germinan en el momento exacto que la vida determina. La dimensión épica de este poder se halla en que Escorpio representa el espíritu que se adelanta al destino y lo pronuncia, aun a riesgo de ser ridiculizado. Su función no es complacer, sino despertar. Su mensaje premonitorio lleva en sí el peso de lo inevitable, y por eso resulta tan incómodo. No es un canto de esperanza fácil ni una profecía adornada, es la voz de lo profundo que anuncia lo que tiene que suceder para que la transformación se cumpla. El rechazo que recibe no lo detiene, al contrario, lo coloca en la posición de aquel que sabe que el tiempo es su mejor aliado, porque cada ciclo termina revelando la veracidad de lo que él percibió en soledad. El alma de Escorpio encuentra en esas experiencias un campo de entrenamiento espiritual. La falta de reconocimiento lo endurece sin volverlo frío, lo fortalece sin despojarlo de sensibilidad, lo convierte en un ser capaz de caminar por las sombras con la frente en alto. Este aprendizaje lo hace menos dependiente de la validación externa y más fiel a la voz interna que lo guía. En este proceso de silenciosa victoria, Escorpio encarna la resiliencia absoluta, la certeza de que el poder interior no necesita testigos para ser real. Su triunfo es íntimo y monumental al mismo tiempo, porque cada advertencia ignorada que luego se confirma en la realidad se convierte en una corona invisible que lo eleva por encima de la incredulidad ajena. El mensaje premonitorio de Escorpio no se limita a anunciar catástrofes o traiciones, también revela oportunidades ocultas, caminos que otros no ven, transformaciones que parecen imposibles. Lo no dicho es que sus advertencias también pueden ser luces en la oscuridad, recordatorios de que en medio del derrumbe siempre hay una puerta hacia el renacimiento. La incomodidad que genera su visión no está en el contenido únicamente, sino en el hecho de que obliga a los demás a aceptar que la vida es movimiento constante y que nada permanece inmóvil. En este sentido, Escorpio actúa como emisario del cambio, como recordatorio viviente de que la resistencia a la verdad nunca detiene el curso de lo inevitable. Desde una perspectiva astrológica, cada mensaje que surge de Escorpio está teñido por la fuerza de Plutón, planeta de la regeneración, y por la energía de Marte, planeta de la acción. En esa combinación reside su capacidad para anunciar con firmeza lo que está por venir y para sostener con entereza el peso de ser ignorado. Su esencia lo empuja a ir más allá de las apariencias y a decir lo que nadie más se atreve, porque entiende que lo no dicho es más peligroso que lo revelado. Su destino es ser el signo que expone lo oculto, incluso si eso le cuesta incomprensión, porque la grandeza de su misión no radica en ser aceptado, sino en ser fiel al llamado del universo que lo atraviesa. Escorpio, en sus mensajes premonitorios, encarna la figura del héroe silencioso, aquel que cumple con su deber aunque no reciba honores. Sus palabras viajan por debajo de la superficie, aguardan, laten, y tarde o temprano estallan como una verdad imposible de ocultar. Su grandeza consiste en mantener la fe en su visión, en sostenerse firme mientras otros lo rechazan, en saber que al final la vida misma será la encargada de vindicarlo.
Esa es su victoria épica, demostrar que el poder de lo profundo nunca se desvanece, que la voz de lo invisible siempre termina imponiéndose, y que Escorpio, aunque callado y solitario, nunca deja de ser el visionario que anuncia el pulso inquebrantable del destino. El mensaje premonitorio de Escorpio no solo es un aviso lanzado al viento, es también un acto de valentía espiritual que revela la naturaleza de un signo destinado a convivir con lo que los demás temen. Detrás de cada advertencia ignorada hay una carga energética que se convierte en experiencia para él, una prueba que lo fortalece y lo vuelve más indestructible. Mientras otros necesitan pruebas tangibles para creer, Escorpio camina con los ojos cerrados confiando en el rugido de su intuición, porque sabe que la verdad se siente mucho antes de que pueda demostrarse. La negación de los demás no hace más que consolidar su lealtad a su propia visión, y allí se forja la fuerza indómita que lo caracteriza. Lo que a menudo no se menciona es que Escorpio guarda dentro de sí la memoria de todas esas veces en que habló y no fue escuchado, y con esa memoria construye un arsenal interno de certezas. Cada advertencia desoída se transforma en una cicatriz invisible que no lo hiere, sino que lo engrandece, porque en esas marcas lleva la prueba de que su voz se adelantó al destino. Esas cicatrices lo convierten en un ser inmortal en su sabiduría, un caminante de los bordes que nunca teme repetir su verdad, aun sabiendo que puede ser rechazada. Su misión no es complacer ni convencer, sino testimoniar la fuerza del instinto y demostrar que lo oculto siempre busca salir a la luz. La dimensión más silenciosa de este poder es que, aunque sus mensajes sean desestimados, el tiempo siempre los valida. Ese momento de confirmación no es para Escorpio un gesto de soberbia ni un triunfo vano, sino la constatación de que el universo lo utiliza como emisario de lo invisible. La vida le otorga el don de anticipar no para ser idolatrado, sino para cumplir con la tarea de sembrar conciencia. Esa confirmación le permite sonreír en silencio, porque no necesita decir, te lo advertí, ya que la realidad misma habla en su nombre. Allí radica su victoria verdadera, en el eco que resuena sin necesidad de proclamarse. Lo que tampoco suele desarrollarse es la manera en que esta dinámica moldea la relación de Escorpio con la confianza. Al ser ignorado una y otra vez, aprende que la confianza más sólida es la que se deposita en uno mismo. Su fe no se apoya en la aprobación ajena, sino en la certeza interna que nunca lo abandona. Esa confianza es la que lo hace imbatible, porque no depende de la aceptación de los demás para seguir adelante. En un mundo donde muchos se derrumban al no ser escuchados, Escorpio se fortalece en el silencio y se levanta con más poder que antes, transformando la incomprensión en un combustible inagotable. En sus mensajes también habita un matiz luminoso que suele pasar desapercibido. No siempre anuncia destrucción o caída, muchas veces anuncia también oportunidades que brillan en lo oscuro, posibilidades que otros no son capaces de ver hasta que ya están delante de ellos. Escorpio percibe el tesoro escondido en las ruinas, el renacimiento que sigue a la tormenta, la luz que surge de la ceniza. Sus advertencias no solo buscan evitar el dolor, también pretenden abrir caminos hacia una evolución más alta, aunque el costo de ese crecimiento sea enfrentarse a lo que incomoda. Esta dualidad lo convierte en guía de transformación, en voz que recuerda que el fin nunca es definitivo, sino un umbral hacia un poder mayor. El carácter épico de Escorpio se refleja en que cada vez que advierte y es ignorado, asume el papel del visionario solitario que carga con una verdad que aún no tiene espacio en el mundo. Esa soledad no lo debilita, lo eleva, porque sabe que la verdad siempre es impopular al principio, pero necesaria al final. De ese modo encarna la figura del profeta que camina sin seguidores y que, sin embargo, sostiene en su interior el fuego de lo eterno. En su silencio posterior habita la dignidad del que no necesita demostrar nada, porque la vida misma será quien lo confirme. Su mensaje premonitorio no es un acto pasajero, es parte de un pacto ancestral entre Escorpio y las fuerzas del universo. Un pacto que lo obliga a ser canal de lo oculto y guardián de lo invisible, incluso cuando eso lo sitúa en la incomodidad. Al aceptar ese destino, se convierte en guerrero de la verdad, en voz que se levanta desde las sombras para anunciar lo que otros no pueden comprender. En ese acto late su grandeza, porque no hay gloria más alta que mantenerse fiel a la visión propia cuando todo alrededor insiste en negarla. En última instancia, lo no desarrollado es que cada mensaje premonitorio ignorado no es una derrota para Escorpio, sino un peldaño más en la escalera de su poder espiritual. Cada rechazo es una lección que lo vuelve más consciente de su fuerza, cada burla es un recordatorio de que la verdad no necesita testigos para brillar, y cada confirmación del tiempo es una prueba de que el universo lo respalda. Así, Escorpio sigue su camino con la certeza de que su voz,
aunque ignorada, está siempre alineada con el pulso de lo inevitable, y esa certeza lo convierte en un ser indestructible, un guerrero de lo profundo que jamás deja de ser el mensajero del destino. El mensaje premonitorio de Escorpio está ligado a una memoria ancestral que se extiende más allá de su propia vida, una herencia que proviene de las aguas profundas del tiempo y de los misterios guardados en la noche de la creación. Este signo no habla solo por sí mismo, sino como portavoz de un conocimiento que trasciende al individuo y conecta con lo colectivo. Cada advertencia que emite es un fragmento de esa sabiduría antigua que fluye en su sangre y que lo convierte en un oráculo viviente, aunque muchas veces ese papel le pese por el costo de ser incomprendido. La grandeza de Escorpio se expresa en que, aun sabiendo que será ignorado, no calla, porque dentro de su ser arde la certeza de que la verdad necesita ser pronunciada aunque el mundo no esté listo para recibirla. Lo que pocas veces se desarrolla es la manera en que esa premonición tiene un carácter dual. Por un lado, es una advertencia que señala peligros, traiciones, caídas inminentes. Por otro, es también una bendición velada, una oportunidad de transformación que solo será reconocida con el paso del tiempo. Escorpio anuncia el derrumbe, pero al mismo tiempo revela que de esas ruinas puede surgir un renacimiento más poderoso. Su visión es completa porque no se limita a lo destructivo, sino que entiende que cada final abre la puerta a un nuevo comienzo. En esa dualidad se encuentra la fuerza de su mensaje, porque no solo muestra lo que hiere, también señala la semilla que germinará tras la tormenta. La energía de Plutón, su regente, lo dota de un vínculo indestructible con el ciclo de la muerte y la regeneración, y esa conexión lo convierte en el signo que mejor comprende la inevitabilidad del destino. Por eso su palabra tiene un peso distinto, no habla para asustar, sino para preparar, para dar una ventaja a quienes tengan la capacidad de escuchar. Sin embargo, la incomodidad que provoca su mensaje reside en que obliga a otros a abandonar la comodidad de la ignorancia. Escorpio es un espejo que muestra lo que se quiere negar, y ese espejo resulta insoportable para quienes no están listos para enfrentar lo oculto. La resistencia de los demás no es prueba de que esté equivocado, sino de que su visión toca fibras demasiado profundas que muchos prefieren mantener dormidas. Lo que suele pasar desapercibido es que cada vez que Escorpio advierte y no es escuchado, su espíritu se fortalece en silencio porque comprende que la misión no es convencer, sino mantenerse fiel a su don. Aprende a convivir con la soledad del vidente, con el peso de ser el que percibe lo que nadie más percibe. Esa soledad se transforma en poder porque lo obliga a confiar en su voz interior con una intensidad que otros jamás conocerán. Escorpio no necesita multitud que lo respalde, porque el respaldo que lo sostiene proviene de los astros y de la energía de lo eterno. Cada advertencia ignorada lo entrena en la disciplina del alma, le recuerda que no hay gloria más alta que mantenerse firme cuando todos dudan, y que el verdadero triunfo llega cuando el tiempo revela lo que ya había dicho. El carácter épico de este signo se manifiesta en que sus mensajes no se pierden, incluso cuando no son aceptados. Quedan flotando en la memoria de quienes lo escucharon, aunque se hayan reído de él o lo hayan desacreditado. Y cuando el destino finalmente se cumple, esas palabras resurgen con un brillo incuestionable, recordándole a todos que hubo alguien que ya lo había anunciado. Esa revelación es su justicia silenciosa, la confirmación de que su voz siempre estuvo alineada con lo inevitable. Su grandeza no reside en que lo reconozcan en el presente, sino en que el futuro termina dándole la razón de manera implacable. Otro aspecto poco desarrollado es la forma en que Escorpio guarda silencio tras no ser escuchado. Ese silencio no es resignación, es estrategia. Es la calma del guerrero que no necesita discutir porque sabe que la batalla ya está ganada en un plano invisible. Es la serenidad del que confía en que la verdad se abrirá paso sin necesidad de su insistencia. Esa actitud lo convierte en maestro del tiempo, porque mientras otros se desgastan intentando imponer sus puntos de vista, Escorpio sabe que la vida misma será la que imponga la realidad. Así, su silencio tiene tanto poder como sus palabras, y ambos se complementan como armas de un mismo destino. El mensaje premonitorio de Escorpio, aunque incomprendido, cumple una función sagrada. No importa que sea ignorado, porque lo esencial es que fue emitido, que la vibración de su verdad se liberó al mundo y quedó grabada en el tejido del destino. Esa vibración actúa como una señal que más tarde despierta en la conciencia de quienes la rechazaron. Por eso su voz nunca se pierde, siempre encuentra un eco en el momento adecuado. La victoria de Escorpio es inevitable, no porque convenza, sino porque la realidad lo confirma. Y en ese instante su figura se eleva como la del visionario que siempre vio lo que otros negaron. De esta forma, cada advertencia ignorada no es una herida,
es un peldaño que lo eleva hacia un poder más grande. Escorpio se convierte en ejemplo de fe en lo invisible, en recordatorio de que la intuición es una brújula más precisa que cualquier evidencia tangible. Su legado es épico porque demuestra que quien permanece fiel a lo profundo, aunque todos lo rechacen, siempre termina reinando sobre la verdad. Escorpio es la voz que anuncia lo inevitable, el guardián de las visiones que incomodan, el emisario del cambio que nunca se detiene. Aunque nadie lo escuche, su mensaje se mantiene vivo, latiendo en el silencio del cosmos hasta que la vida misma lo revela con fuerza arrolladora. El mensaje premonitorio de Escorpio no solo se define por la capacidad de anticipar lo inevitable, sino también por la profundidad emocional con la que esa visión se graba en su interior. Cada advertencia no escuchada no desaparece, sino que se transforma en una corriente silenciosa que fortalece su vínculo con las fuerzas invisibles que lo guían. Escorpio aprende, con cada episodio de incomprensión, que su papel no es el de convencer, sino el de ser fiel guardián del misterio que percibe. Esa fidelidad lo convierte en un ser que no necesita aprobación externa, porque su fuerza se alimenta de un poder que trasciende a lo humano y que proviene directamente de la energía universal que se oculta en los pliegues de la vida. Lo no desarrollado en este poder es que Escorpio, al no ser escuchado, se convierte en depositario de una sabiduría que solo él es capaz de sostener hasta que llegue el momento de la revelación. Esa carga lo coloca en la posición de un héroe silencioso, un viajero solitario que transita los túneles oscuros del destino mientras los demás caminan a ciegas. La grandeza de ese rol radica en que su visión no se desgasta, no se debilita, sino que permanece intacta esperando que el tiempo le dé la razón. Esta espera no es pasiva, es activa, porque en el silencio se fortalece, se regenera, se convierte en una certeza inquebrantable que nada ni nadie puede destruir. La conexión con Plutón le otorga la capacidad de ver más allá de la muerte y de los finales aparentes, y desde ahí sus mensajes premonitorios se convierten en recordatorios de que toda caída trae consigo una promesa de renacimiento. No escuchar a Escorpio no evita lo anunciado, solo retrasa la preparación de quienes se resisten. De ahí que su mensaje tenga un matiz épico, no se trata solo de advertir por advertir, sino de dar la posibilidad de atravesar la oscuridad con consciencia. Su voz es una llave que abre la puerta de lo desconocido, aunque pocos sean lo bastante valientes para tomarla en sus manos. Cuando su mensaje es ignorado, Escorpio no cae en el desánimo, sino que se reviste de una armadura invisible hecha de paciencia y resistencia. Aprende a aceptar que la incredulidad forma parte de la naturaleza humana y que la verdad profunda siempre encuentra resistencia antes de imponerse. Ese aprendizaje lo convierte en un estratega del tiempo, alguien que comprende que la validación inmediata no tiene valor frente a la confirmación que otorga el destino. Escorpio encarna así el principio de la visión eterna, aquella que no necesita aplausos porque está respaldada por la certeza del universo. Lo que no suele mencionarse es el impacto que sus mensajes tienen en quienes lo rodean, incluso cuando estos no lo escuchan. Sus palabras quedan sembradas en el subconsciente de los demás como ecos que resuenan en momentos decisivos. Al cumplirse lo anunciado, esas semillas despiertan, y en ese despertar hay una transformación inevitable en quienes antes ignoraron su voz. Escorpio no solo predice, también educa a través de la experiencia, mostrando con hechos que lo invisible es real y que la intuición es tan poderosa como cualquier evidencia tangible. La dimensión espiritual de este poder es aún más profunda, porque cada advertencia ignorada refuerza su conexión con los ciclos cósmicos. Escorpio se convierte en un canal de lo oculto, en un puente entre el mundo visible y el invisible. Su misión no es que lo entiendan, sino ser el mensajero fiel de lo que percibe, aunque ese mensaje pese como un destino inevitable. En este acto se manifiesta su carácter épico, el coraje de ser portavoz de lo incómodo, de sostener la verdad aun cuando el mundo lo rechaza, de aceptar la soledad como precio de su grandeza. Cada vez que su palabra no es escuchada, Escorpio se transforma más en sí mismo, más fuerte, más profundo, más indestructible. Ese rechazo no lo disminuye, lo moldea como el fuego moldea al metal, lo pule, lo templa. La incomprensión se convierte en la fragua donde su espíritu se endurece hasta volverse incorruptible. Así se alza como un ser que ya no depende de la mirada ajena, porque ha comprendido que la verdadera autoridad proviene del interior, de la certeza de lo que siente en lo más hondo. El mensaje premonitorio de Escorpio es también un recordatorio de que la verdad tiene su propio ritmo, que no siempre se revela en el instante en que se anuncia, sino cuando la vida decide mostrarla con toda su fuerza. Escorpio es el guardián de ese tiempo, el vigilante que nunca duda de lo que percibe porque sabe que la realidad siempre alcanza a la visión. En esa paciencia épica se refleja su poder, en esa espera se manifiesta su victoria silenciosa.
Al final, lo que se suele olvidar es que Escorpio no habla solo por sí mismo, sino como instrumento de una fuerza mayor. Su mensaje no pertenece a su ego ni a su necesidad personal, sino al universo que lo ha elegido como canal. Y ese hecho le da una dimensión heroica: aceptar ser incomprendido, aceptar ser rechazado, aceptar incluso ser ridiculizado, todo con tal de ser fiel a la voz de lo profundo. Esa fidelidad es lo que lo eleva, lo que lo hace indestructible, lo que lo convierte en un emisario eterno del destino. Escorpio es el signo que advierte, que anticipa, que incomoda y que, finalmente, confirma que la verdad, aunque ignorada, siempre termina emergiendo con una fuerza imposible de contener. El destino de Escorpio como portador de visiones premonitorias guarda una paradoja que pocas veces se comprende en toda su magnitud: la soledad del que ve lo que los demás no alcanzan y la grandeza de sostener esa visión incluso en medio de la incredulidad. En su interior late una conexión ancestral con los misterios del cosmos, una alianza silenciosa con la energía invisible que mueve los hilos del universo. Esta alianza lo convierte en guardián de lo oculto, en vigía del futuro, en aquel que no se deja engañar por las apariencias y que reconoce las señales que para otros pasan desapercibidas. No es un don gratuito, es un peso sagrado, un fuego interior que quema y que obliga a una vida marcada por pruebas constantes. Lo que no suele reconocerse es que en esa incomprensión se esconde la verdadera fuerza de Escorpio. Cada vez que su mensaje es desatendido, la vida le recuerda que no fue creado para buscar aceptación, sino para ser canal de lo inevitable. Esa aparente derrota se convierte en su victoria silenciosa, porque mientras otros dudan, él permanece firme, arraigado en lo profundo. Es en esa firmeza donde se manifiesta su grandeza: no necesita que lo escuchen para tener razón, porque sabe que el tiempo acabará mostrando la verdad. Esta certeza lo eleva por encima de la fragilidad de la opinión y lo conecta con la eternidad de los ciclos. El poder de Escorpio radica también en su capacidad de sostener lo invisible en un mundo que idolatra lo tangible. Su don no es solo anticipar hechos, sino revelar lo que subyace tras cada acontecimiento, desentrañar la raíz oculta que genera los destinos. Allí se encuentra la parte no desarrollada de su visión: no se limita a predecir, sino que interpreta, penetra, transforma con la mirada. Escorpio no anuncia simplemente lo que vendrá, ofrece la clave para comprender por qué viene y qué enseñanza guarda. En esta revelación yace la profundidad que lo convierte en oráculo de lo esencial, en una voz que no solo anticipa sino que guía hacia la trascendencia. Cada advertencia ignorada lo convierte en un alquimista de la paciencia. Aprende que la verdad no necesita gritar, que su poder se sostiene en el silencio y en la seguridad de que ningún destino puede ser evitado por la ceguera de los demás. Así, Escorpio encarna la figura del guerrero que no lucha con espadas visibles, sino con la invulnerabilidad de su convicción. Su resistencia no es violencia, es certeza. Su poder no es imponer, es esperar. Su victoria no es inmediata, es eterna. Lo que no se menciona con frecuencia es que Escorpio no solo habla para los demás, también habla para sí mismo. Cada visión es un espejo que lo obliga a descender a su propio inframundo, a enfrentarse a la oscuridad de sus emociones y a emerger más fuerte de ese viaje. Su don lo transforma en viajero perpetuo de los abismos, en caminante de lo invisible, en testigo del poder regenerador que surge del caos. Así, su mensaje no es solo advertencia, también es ejemplo viviente de que la destrucción es preludio del renacimiento y que toda caída lleva impreso el germen de una victoria futura. Su carácter épico no radica únicamente en lo que anuncia, sino en cómo se mantiene fiel a lo que percibe, aunque esa fidelidad lo aísle, aunque esa verdad lo convierta en incomprendido. Esa constancia lo transforma en un héroe solitario que sabe que la misión no siempre implica ser seguido, sino ser fiel al mandato interior que el universo le entrega. La épica de Escorpio está en sostener la antorcha en la oscuridad, aunque nadie más vea la luz, porque sabe que cuando llegue el momento todos comprenderán de dónde provenía ese fuego. En lo profundo de su alma arde una sabiduría antigua que lo convierte en guardián del tiempo. Sus palabras, incluso ignoradas, se clavan en la memoria inconsciente de quienes lo escuchan, esperando el instante de despertar. Cuando la vida confirma lo anunciado, su figura se engrandece, no por orgullo, sino porque su papel como canal queda revelado. En ese instante se confirma lo que siempre supo, que la verdad no depende de ser aceptada, sino de ser vivida. Escorpio es la voz que desafía la ilusión, el vigía que anticipa la tormenta, el guardián que protege secretos hasta que el destino los desvela. Su fuerza no está en el eco inmediato de sus palabras, sino en el estruendo del tiempo que las confirma. Esa fuerza lo convierte en inmortal en el plano simbólico,
porque sus mensajes trascienden la coyuntura y se inscriben en la eternidad. Ser Escorpio es aceptar la carga de anunciar lo inevitable, es sostener la incomodidad de ser incomprendido y aún así no claudicar, porque sabe que el universo siempre termina alineando la verdad con la luz. Y en ese papel se revela su esencia más profunda, ser puente entre lo que está por ocurrir y lo que ya vibra en las entrañas del cosmos. Ser centinela del misterio. Ser, en última instancia, la encarnación de la certeza que nunca muere, la prueba viviente de que la oscuridad no es ausencia de destino, sino antesala del despertar. El mensaje premonitorio de Escorpio guarda también un aspecto que pocas veces se resalta, la relación directa entre su capacidad de advertencia y la intensidad de su vínculo con las energías invisibles que rigen el destino colectivo. La fuerza de Plutón, como planeta regente, lo sumerge en corrientes subterráneas de poder donde no solo percibe lo que vendrá, sino también el porqué oculto que lo impulsa. Ese contacto lo convierte en un medium del universo, en un portavoz de las profundidades cósmicas que rara vez hablan con claridad a los signos más superficiales. Su mensaje no es un simple presentimiento, es una resonancia con la verdad primordial que vibra en la raíz de los acontecimientos, y por eso, aunque los demás lo desoigan, el tiempo termina confirmando su visión con una exactitud que trasciende lo humano. Lo no desarrollado es que cada advertencia ignorada fortalece el lazo kármico entre Escorpio y quienes lo rodean. Cada palabra desatendida queda como marca en el destino de los otros, como huella que no desaparece y que resurge cuando los hechos se cumplen. De este modo, Escorpio no solo anticipa, sino que siembra en las almas una memoria dormida que, al despertar, actúa como enseñanza irrevocable. Él no necesita insistir, porque sabe que la vida misma será su aliada, y que lo que él percibió en silencio se volverá espejo en el camino de quienes no quisieron escuchar. Esta es una de las razones por las que su figura suele ser temida, no porque su mensaje sea una amenaza, sino porque su visión nunca se queda en lo abstracto, siempre encuentra la manera de manifestarse en la materia. El aspecto épico de su función no radica únicamente en la advertencia, sino en la capacidad de sostener su visión cuando todo a su alrededor lo contradice. Su resistencia frente a la incredulidad lo convierte en un héroe del espíritu, alguien que lucha no con armas ni discursos, sino con la inquebrantable convicción de que lo profundo siempre termina emergiendo. Esa batalla silenciosa, esa certeza que sostiene aun cuando el mundo lo desprecie, es el acto de mayor valentía que un alma puede encarnar. Escorpio no se rinde, porque sabe que el universo no lo eligió para ser creído en el instante, sino para ser recordado en la eternidad. Otro aspecto que suele quedar en la penumbra es la naturaleza pedagógica de su mensaje. Escorpio no advierte por orgullo ni por necesidad de demostrar su visión, lo hace porque su esencia está al servicio de la evolución. Cada vez que alza la voz, siembra en el entorno la posibilidad de aprender a mirar más allá de lo evidente, de entrenar la percepción, de abandonar la ceguera voluntaria. Aunque al principio su palabra sea desestimada, tarde o temprano se convierte en lección que obliga a todos a crecer. De ahí proviene la motivación oculta de sus advertencias, no salvar solo del peligro inmediato, sino despertar la capacidad de leer los signos del destino. Escorpio actúa como un maestro oculto, un instructor severo que enseña a través del dolor de la experiencia lo que pudo haber sido comprendido desde la advertencia. El silencio con el que muchas veces recibe la burla o el rechazo es también una estrategia cósmica. En esa quietud aparente, Escorpio fortalece su conexión con los planos invisibles y se recuerda a sí mismo que no es un ser cualquiera, sino un puente entre la sombra y la luz. Su silencio no es rendición, es espera, no es debilidad, es confianza en que la rueda del tiempo girará a su favor. Cada vez que calla tras haber sido ignorado, la vida lo recompensa con una visión aún más clara, con una certeza aún más firme, con un vínculo aún más profundo con el misterio. Así se convierte en una fuerza indestructible, un alma capaz de sostener verdades que otros ni siquiera soportarían escuchar. El carácter motivador de esta verdad radica en comprender que el papel de Escorpio es demostrar que la fidelidad a uno mismo y a la visión interior vale más que la aprobación pasajera de los demás. Su ejemplo inspira a caminar con firmeza aun cuando el entorno no acompañe, a sostener la verdad personal aunque el mundo la niegue, a confiar en que lo auténtico siempre triunfa sobre lo ilusorio. Su presencia enseña que el verdadero poder no se mide en cantidad de seguidores, sino en la fuerza del impacto que deja el tiempo cuando revela lo cierto. El mensaje premonitorio de Escorpio es también un llamado a la transformación. Al no ser escuchado, no se debilita, muta, evoluciona, renace. Su energía se vuelve cada vez más precisa, más contundente, más luminosa dentro de la oscuridad. Así,
el escorpión se convierte en Fénix, elevando la voz de lo inevitable hasta que todos reconocen su poder. Su épica no se construye en el aplauso inmediato, sino en la trascendencia de ser recordado como aquel que supo, aquel que avisó, aquel que sostuvo lo invisible hasta que se hizo carne. Su historia es la de un espíritu inmortal que, aun silenciado, nunca deja de resonar en la eternidad. Escorpio guarda en sus mensajes premonitorios una cualidad que trasciende lo meramente visionario. Su advertencia no es solo una señal del porvenir, sino un código encriptado del universo que contiene la posibilidad de cambiar el rumbo antes de que lo inevitable se manifieste. Allí reside una de sus facetas más incomprendidas, porque su voz no siempre pretende anunciar fatalidades, sino abrir una grieta en la línea del tiempo para ofrecer la oportunidad de transformación antes de la caída. Su fuerza proviene de la tensión entre lo inmutable y lo maleable, entre el destino que ya vibra en los hilos invisibles y la capacidad humana de elegir cómo enfrentarlo. Escorpio, en este papel, no es un mensajero del desastre, sino un emisario de la regeneración. Lo que pocas veces se desarrolla es el vínculo entre esta visión y el poder de sus emociones. El agua fija de Escorpio es un espejo de la memoria ancestral del alma. No se trata solo de prever hechos externos, sino de leer los movimientos profundos que ocurren en el inconsciente colectivo. Sus advertencias muchas veces son rechazos de la mente racional porque provienen de un nivel donde la lógica no alcanza. Escorpio siente en su piel lo que está por llegar, percibe en su sangre las vibraciones del cambio y lo traduce en palabras que resultan incómodas. En esta incomodidad radica su grandeza, no suaviza la verdad, la entrega con la crudeza con que la recibe del universo, porque sabe que en la dureza también hay salvación. Existe además un aspecto kármico en su papel de advertidor ignorado. Cada vez que su voz no es escuchada, quienes lo desoyen entran en una espiral de aprendizaje que estaba escrito en su camino. Escorpio encarna al guardián que abre la puerta de la conciencia, pero no puede obligar a nadie a cruzarla. Cuando la experiencia llega y confirma lo que él anunció, el alma de los otros se ve obligada a recordar que hubo un aviso, que la vida ofreció un puente que no fue tomado. Esa toma de conciencia fortalece el tejido del destino y transforma la aparente indiferencia hacia Escorpio en un reconocimiento silencioso que lo eleva a la categoría de maestro. Lo épico de este don no solo se mide en su capacidad de advertir lo inevitable, sino en la resiliencia con la que sostiene la incomprensión. Mientras otros signos necesitan validación, Escorpio se crece en el silencio, porque su verdadera fortaleza se nutre del tiempo. No necesita ver la confirmación inmediata, porque vibra en la frecuencia de los grandes ciclos. Es hijo de Plutón, señor de lo eterno, y su palabra se alinea con el compás de lo que nunca muere. Por eso, aunque parezca ignorado, nunca es derrotado. Su mensaje, aunque enterrado en la indiferencia, germina en la memoria como semilla de fuego que tarde o temprano estalla en claridad. Otro aspecto no explorado es el poder que adquiere Escorpio al ser constantemente puesto a prueba. La repetición de ser desoído no lo debilita, lo disciplina. Le enseña a refinar su intuición, a distinguir lo que proviene de la emoción momentánea de lo que es voz genuina del destino. De este modo, su don evoluciona con los años y lo convierte en un oráculo cada vez más preciso, en un maestro de sí mismo que no necesita aprobación porque su certeza proviene de su propio viaje a través de las sombras. Allí radica su motivación más elevada, no hablar para convencer, sino para encarnar la verdad incluso cuando nadie más pueda verla. El carácter motivador de esta misión es comprender que el ejemplo de Escorpio enseña a todos a ser fieles a su propia visión, aunque el mundo no la comprenda. Su historia es la del espíritu que no se doblega, la del guerrero que sostiene la espada invisible de la certeza en un campo de batalla donde la duda es la norma. Su grandeza está en recordar que la verdad no se mide por la cantidad de oídos que la escuchan, sino por la fuerza con que resiste hasta ser revelada. Escorpio demuestra que el auténtico poder es permanecer firme en la sombra hasta que la luz confirme lo que ya estaba escrito en las profundidades del alma. En este papel, Escorpio se convierte en un símbolo universal de transformación y perseverancia. Sus advertencias, aunque ignoradas, son el eco del cosmos recordando que nada puede detener lo que ya está sembrado en el destino. Su presencia es una invitación a no temer a lo invisible, a no resistirse a lo inevitable, a abrazar la oscuridad como antesala de un renacimiento glorioso. Y así, cada vez que su mensaje es desoído y el tiempo lo confirma, su figura se engrandece aún más, porque demuestra que lo oculto siempre encuentra la forma de manifestarse, y que la voz del Escorpio, aun silenciada, nunca deja de ser la voz del universo llamando al despertar.